Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en una historia que sinceramente nos tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. El título ya les da una pista: Burak y Neslihan, escapada romántica inesperada. ¿Qué pasó? Prepárense para una montaña rusa de emociones, de esas que te hacen suspirar, reír y, quién sabe, quizás hasta cuestionarte tu propia vida amorosa. Si son nuevos por aquí y les encantan las historias cautivadoras, las sorpresas y un toque de romance que te llega al alma, entonces este es su lugar. No olviden darle a ese botón de suscribirse, porque créanme, no quieren perderse lo que viene. Burak y Neslihan, dos nombres que ya empezamos a asociar con algo especial. Son una de esas parejas que, aunque a veces nos parezcan inalcanzables por su aparente perfección, nos inspiran muchísimo. Los hemos seguido a través de las redes, hemos admirado sus momentos juntos, sus viajes, sus proyectos, y siempre transmiten esa energía tan bonita de complicidad y amor. Pero, ¿qué pasa cuando esa rutina perfecta, esa vida organizada y planificada, se ve sacudida por algo completamente inesperado? ¿Qué sucede cuando una escapada romántica, que seguro planeaban con todo detalle para celebrar algo especial, se convierte en una aventura que nadie vio venir? Eso es exactamente lo que vamos a desentrañar hoy. Imaginen la escena: Burak, siempre tan atento y detallista, ha estado planeando algo especial para Neslihan. Quizás era su aniversario, su cumpleaños, o simplemente un impulso para reavivar esa chispa que, aunque siempre presente, a veces se necesita un empujoncito para que brille con más intensidad. Tenían todo listo: un destino soñado, un hotel con vistas espectaculares, quizás una cena a la luz de las velas, todo parecía orquestado para ser un fin de semana de ensueño, un oasis de paz y amor lejos del ajetreo diario. Pero como bien dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone, o en este caso, la vida misma tiene sus propios planes, y a menudo estos planes son mucho más emocionantes y inesperados. Lo que comenzó como un plan idílico, un fin de semana para desconectar y reconectar, dio un giro de 180 grados. Y no hablo de un pequeño inconveniente como una reserva cancelada o una maleta perdida. Hablo de algo que los obligó a salirse por completo del guión, a improvisar, a enfrentarse a situaciones que jamás imaginaron vivir juntos. ¿Fue algo que tuvo que ver con su vida profesional? ¿Un secreto que salió a la luz? ¿O quizás algo más personal, algo que los unió aún más, o los puso a prueba de maneras que no esperaban? La intriga es lo que nos mueve, ¿verdad? Y en el caso de Burak y Neslihan, esa intriga se desbordó. Según lo que hemos podido recopilar, y créanme, hemos estado investigando para traerles los detalles más jugosos, la escapada romántica que Burak había planeado meticulosamente para Neslihan, un viaje a un lugar que ambos soñaban con visitar, se vio interrumpida casi al instante de aterrizar. No por un problema logístico, sino por una llamada. Una llamada que cambió sus planes de relaxación por una misión urgente. Al parecer, un asunto relacionado con un proyecto importante, algo que requeriría su atención inmediata y que además involucraba a ambas partes de una manera inesperada. Imaginen la decepción inicial, la frustración de ver cómo un fin de semana de ensueño se esfumaba antes de empezar. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque lo que pudo haber sido un desastre, se convirtió en una oportunidad. En lugar de cancelar todo y regresar a casa, Burak y Neslihan, con esa determinación que tanto admiramos, decidieron adaptarse. En lugar de las playas paradisíacas o las cenas románticas, se encontraron inmersos en un torbellino de reuniones, negociaciones y decisiones cruciales. Pero lo fascinante fue ver cómo manejaron esta adversidad. No se vieron sobrepasados, no se victimizaron. Al contrario, demostraron una madurez y una capacidad de trabajo en equipo impresionantes. Neslihan, siempre con esa mente analítica y esa agilidad para los negocios, se puso manos a la obra, aportando ideas brillantes y soluciones prácticas. Y Burak, con su carisma y su habilidad para conectar con la gente, se encargó de la parte más diplomática, de mantener a todos motivados y enfocados. Juntos demostraron ser un dúo imparable, incluso cuando el escenario no era el que habían imaginado. Se pasaron horas trabajando codo con codo, discutiendo estrategias, resolviendo problemas, y en medio de todo ese caos encontraban momentos para mirarse, para apoyarse, para recordarse por qué estaban juntos y por qué eran un equipo tan fuerte. Hubo momentos de tensión, por supuesto. Las decisiones difíciles, las presiones externas, la incertidumbre, todo eso puede afectar a cualquiera.
Pero lo que más me llamó la atención, y creo que es algo que todos podemos aprender de ellos, es la forma en que se comunicaban. No se ardaban las frustraciones, sino que las compartían, buscaban el consejo del otro, se daban espacio cuando era necesario y se ofrecían consuelo cuando más lo necesitaban. No se trataba solo de resolver un problema profesional, sino de hacerlo juntos, fortaleciendo su vínculo en el proceso. Imaginen una escena: están en medio de una reunión crucial, discutiendo los detalles de un acuerdo importante, y de repente, Burak mira a Neslihan y le sonríe, una sonrisa cómplice que dice «podemos con esto». Neslihan, agotada pero con una chispa en los ojos, le pasa una nota a Burak con una idea genial que él no había considerado. Estos pequeños gestos, estas interacciones sutiles, son las que realmente nos muestran la profundidad de su relación. Lo más sorprendente de esta escapada romántica inesperada es que, a pesar de no haber tenido tiempo para las actividades planeadas, los momentos que compartieron trabajando juntos fueron, según algunos comentarios y lo que se intuye de sus publicaciones posteriores, increíblemente significativos. Aprendieron el uno del otro de una manera nueva. Descubrieron facetas de su personalidad que quizás no habían visto antes en la rutina diaria. Vieron la capacidad de liderazgo de Neslihan en situaciones de alta presión, y la resiliencia de Burak ante los imprevistos. Y al final del día, cuando la misión principal se resolvió con éxito, no se trataba de sentir que habían perdido su escapada romántica. Se trataba de mirar atrás y darse cuenta de que habían vivido una aventura juntos, una aventura que los había unido más que cualquier cena a la luz de las velas. Habían enfrentado un desafío juntos, habían triunfado juntos, y eso, en sí mismo, es increíblemente romántico. Es la demostración de que el amor no solo se trata de los momentos de ocio y disfrute, sino también de la capacidad de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, de ser un equipo sólido cuando el mundo parece desmoronarse. Además, la energía que transmiten después de este episodio es palpable. Se les ve más fuertes, más compenetrados. Parecen haber salido de esta experiencia con una nueva perspectiva sobre su relación y sobre sus propias capacidades. Y si me permiten especular un poco, creo que esta experiencia les ha servido como un recordatorio de lo importante que es tener a alguien a tu lado en quien confiar plenamente, alguien que te complemente y te impulse a ser mejor. Ahora, ¿qué pasó exactamente con ese proyecto? Bueno, los detalles son un poco nebulosos, como suele suceder en estos casos de figuras públicas. Lo que sí sabemos es que el resultado fue positivo, que lograron superar el obstáculo y que, de alguna manera, este imprevisto terminó siendo beneficioso para ambos, tanto a nivel personal como profesional. Y esa es la magia de la vida, ¿verdad? A veces los giros más inesperados nos llevan a los mejores destinos. Si bien no tuvieron el fin de semana de spa y relax que Burak había soñado, tuvieron algo mucho más valioso, una experiencia que puso a prueba su relación de la mejor manera posible y salió fortalecida. Demostraron que su amor no es solo una fachada para las redes sociales, sino que tiene una base sólida, construida sobre el respeto, la admiración mutua y la capacidad de enfrentar juntos cualquier adversidad. Así que, en resumen, lo que pasó en esa escapada romántica inesperada de Burak y Neslihan fue que, en lugar de un fin de semana de relax, se encontraron con una crisis profesional que los obligó a trabajar juntos intensamente. Lejos de ser un desastre, esta situación se convirtió en una oportunidad para demostrar la solidez de su relación, su capacidad de trabajo en equipo y su fortaleza como pareja. Descubrieron nuevas facetas del otro, superaron un gran desafío juntos y salieron de la experiencia aún más unidos y con una mayor apreciación por el apoyo mutuo. Al final, la verdadera aventura romántica no estuvo en el destino planeado, sino en la forma en que navegaron juntos la tormenta. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al investigar y contarla. Me encanta cuando podemos aprender de las experiencias de otras personas, especialmente de parejas tan inspiradoras como Burak y Neslihan. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que el amor verdadero se demuestra en los momentos difíciles? ¿Han vivido ustedes alguna escapada romántica que se haya convertido en una aventura inesperada? Me encantaría leer sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus reflexiones, todo lo que quieran. Y si les gustó este vídeo, si les pareció intrigante, entretenido y les sacó una sonrisa, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que disfrute de una buena historia de amor y superación.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias, análisis y contenido interesante esperando por ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.